Los 11 son personas realistas, los 11 apóstoles, avesadas en las faenas del campo y del mar. Ante los sucesos del viernes se sienten deprimidos y se encierran en una habitación por miedo a los judíos. La experiencia de los encuentros con el Espíritu y la persona de Jesús, así como la garantía, los testimonios autorizados, como los de Simón y Santiago, van transformando la psicología del grupo que acaba liberándose del temor de la autoridad judía y exponiéndose con audacia a la explanada del templo en las ciudades de Galilea. Todo ha cambiado, no cabe duda de que algo real ha ocurrido. Cristo ha resucitado. Los 11 comienzan a ser sujetos pasivos de una experiencia que se impone. Ha sido visto por Cefas, por los 12 y por mí, y a más de 500 hermanos, por Santiago y por todos los apóstoles. Jesús ha resucitado. Los 11 al verlo se asustan, vacilan y exigen pruebas, pero Él los conforta. Ellos se alegran y conversan con Él. Constatan admirados que dialoga, come y camina, ahora igual que antes, y anuncian que Jesús, el de siempre, vive y comparte con ellos una vida nueva. Y sus dudas son alejadas al palpar sus manos, los pies y el costado. Son hechos empíricos que pueden comprobarse. Y los 11 y las mujeres comprueban realmente que este Jesús no puede ser confundido con un fantasma que surge en la noche, ni con un sepulturero que cuida el jardín, ni con un pescador que observa a la orilla del lago. Él es Jesús Nazaret, el mismo de siempre, pero qué distinto. Ahora es el Señor que aparece, desaparece en un instante, que atraviesa paredes y puertas sin llamar. El acontecimiento pascual funda en ellos la certeza y la esperanza de que Él acaba de morir, de que el que acaba de morir vive de nuevo y para siempre. No ha muerto, está aquí. El que fue ejecutado por la mano de los hombres ha sido levantado de la muerte por la mano omnipotente de Dios. A ese Jesús que ustedes mataron en el madero, Dios lo ha despertado de la muerte, porque no era posible que fuera dominado por ella. Quien vivió en manos de Dios de la vida debía morir en manos de Dios de la vida, vivir con Él por los siglos. Hermanos, hemos dado un cambio total. De ser pasajeros en Cristo pasaremos a ser eternos. Con esa certeza y la esperanza, los 11 se constituyen en testigos de palabra y de sangre del resucitado. La comunidad dispersa se cohesiona en comunidad de la alabanza, de la fracción del pan y de la puesta en común de bienes y corazones. E instaura la primera coinonía de Jesús, que sale alegre de tribunales y cárceles, porque ha sido digna de padecer ultraje por el nombre de Jesús. Convive inicialmente con ellos, pero pronto constituyen una comunidad, un triunfo, una victoria en Cristo el Señor. La Iglesia hoy más que nunca se levanta para anunciar un querigma. Cristo vive para siempre. Cristo no ha muerto. Seguimos
no una ideología, una persona, a Cristo. Seguimos no un derrotero intelectual, no una ideología como tantas en el mundo de hoy y de siempre. Seguimos una persona y una causa que es Cristo levantado, glorificado, que está la gloria de Dios Padre y que camina con nosotros, que Él no nos abandona, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, como lo dice bellamente la Escritura. No están solos, están conmigo hasta el final de los tiempos. Nosotros como los discípulos, los 11 y las mujeres y los discípulos de aquella época y de hoy, nos toca testimoniar con la palabra y la vida que Cristo vencedor está con nosotros. Aquel que murió el viernes, hoy domingo, está resucitado. No busquen al que vive entre los muertos. Ese Cristo Jesús que nos da una nueva dialéctica, y con Jesús se inicia una nueva creación, una iglesia que está autorizada y enviada a ser hermana de Cristo y testigo de Cristo el Señor resucitado. Estamos nosotros enviados a predicar la conversión, el arrepentimiento de las personas que pecan, para que sus pecados en la cruz del Viernes Santo, en su sangre de Jesús, sus pecados queden borrados para siempre. Y nos manda Dios guardar sus mandamientos para que tengamos vida en Él y tengamos el amor de Dios en el corazón a manera plena, total, en nuestros corazones. Hermanos, discípulos, decía al principio, se encierran, se alarman, en el corazón de ellos hay dudas, y Cristo aparece y las dudas son dilapidadas, las dudas te dispersan. Mira mis manos, mira mis pies, soy yo en persona. Aquel hombre de carne y hueso hoy aparece en carne y hueso, pero glorificado. Sus llagas ya no sangran, sus llagas son gloriosas. Pero muchas llagas humanas siguen sangrando hoy en el mundo nuestro. Pero que Cristo Jesús, en sus llagas gloriosas, hará que nuestras heridas y nuestro sangrear de la vida misma, la sangre amaile, pare, para que aparezca una humanidad nueva. En esta situación de hoy difícil que el mundo vive, cuando venga la pospandemia y desde ahora la iglesia testigo de Dios, la iglesia testiga de Dios, usted igual que yo, testigo de Dios, hay que ir preparando una nueva humanidad reconciliada en el amor, una humanidad que consuele, como dijo el Papa hace poco a los sacerdotes. Quiere sacerdotes tiernos, que reconciliemos a unos con los otros, sacerdotes de misericordia, cercanos a los dolientes y a los que lloran hoy la pérdida de tantas personas. Cuando llegue la pospandemia, desde ahora ir, como digo yo, y estoy escribiendo por ahí un texto, rediseñar una humanidad nueva, desde las ciencias humanas, desde la cristología y de la mariología y de la eclesiología. Rediseñar un ser humano nuevo, un ser humano que sepa que el otro está con dolor y hay que prepararnos para los encuentros del consuelo cuando pase la situación pandémica. Y eso hará una nueva humanidad que nos, a una distancia, como hoy la diócesis bellamente en los fines de semana, el Rosario, hoy tenemos el Via Luci, para que los que están tristes en la oración de la iglesia arquidiocesana encuentren paz y consuelo. Y que la iglesia parroquial, como aquí lo hacemos todos los días, oramos, y mañana lunes también en la coronilla lo haremos también. Cristo quiere quitar las alarmas, las dudas. A Él se le palpa en la oración, a Él se le palpa porque camina con nosotros. Seguimos una persona, no una ideología, como tantas personas siguen ideologías
que a lo mejor son buenas, pero que al final caducan. Cristo ha resucitado. Nuestra fe, por tanto, se apoya en Jesús histórico, tal como lo contemplamos en vida, y no en el Cristo resucitado, tal como lo deseamos después en la muerte. Nuestra fe en su presencia exaltada junto a Dios deriva de nuestra comunión con Dios, sin que sea preciso hacer afirmaciones. Dios exaltó a Jesucristo y vive con nosotros. Y esa comunidad justa y pecadora, como la de hoy, seguirá transmitiendo con la fuerza del Espíritu Santo la buena noticia del resucitado a lo largo de toda la historia, desde Pentecostés hasta la parucía, engendrando generaciones de mártires y culpables, de víctimas y verdugos, de santos canonizados y pecadores públicos, porque será a la vez comunidad de hombres y reino de Dios, sostenida permanentemente por la promesa del Señor Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Actualmente vemos tantas lágrimas y tanta desesperanza, pero les animo a la respuesta obvia y profunda. Cristo actúa en nosotros los cristianos en este tiempo contemporáneo. Dios ha resucitado y así hay que creerlo. La Iglesia nos llama a seguir anunciando un querigma, anunciando una verdad revelada, una verdad salvífica, una verdad de esperanza, una verdad de fe y de amor. Cristo vive, Cristo está entre nosotros, Cristo no nos ha dejado. Cristo es la persona que nos conducirá a la esperanza y al amor. Necesitamos una iglesia cercana como lo es hoy en día, y más que nunca, cercana, tierna, una iglesia samaritana, una iglesia que consuela, una iglesia que ama, una iglesia que cree en un Cristo resucitado, glorioso, en un Cristo que hace la iglesia una iglesia justa, una iglesia donde no hay mentira, donde todo es una realidad de amor, una iglesia que vive los mandamientos de Dios, una iglesia que no tiene temor a nada, porque Cristo acompaña a su iglesia hasta el confín de los tiempos, porque Cristo está aquí, se palpa en la Sagrada Eucaristía, y en la Eucaristía Cristo se parte y se nos da como realmente es: un Cristo salvador, un Cristo que nos ama, un Cristo que nos quiere despiertos, vivos, anunciando la esperanza, la paz que Él nos da. Paz a ustedes, dice Jesús cuando aparece entre ellos, paz a ustedes. Esa paz que Dios nos da es una paz permanente, y ese hombre que tiene paz, la paz de Dios, es capaz de ir y anunciar a Cristo Jesús y sufrir por Él ultrajes como aquella comunidad apostólica, y muchos hasta en los tiempos actuales. Mucha gente vibra y son lacerados por anunciar un querigma, por anunciar una verdad. Y eso es un halago, que nos ultrajen por el amor a Dios, que nos señalen, que nos ultrajen, que nos humillen, hace parte del proceso querigmático de la iglesia nuestra. Porque el querigma lleva también a la par la parte contraria, la parte de los que no creen, la parte de aquellos que nos ultrajan con la palabra, nos señalan, nos humillan y a veces hasta nos asesinan. Eso hace parte del querigma, y eso hace eficaz mucho más el querigma anunciado por nosotros, la iglesia. Nuestro ministerio está ahí, anunciando a las personas la esperanza, la ternura de un Cristo resucitado, de un Cristo que vive, come con nosotros, como lo hace hoy el Evangelio de San Lucas 24:15, 24:35, 48. Él se reconoce a partir del pan, y también se reconoce en sus heridas, las marcas del Viernes Santo, que hoy son marcas
gloriosas, de una iglesia peregrina, pero también una iglesia, porque la iglesia es una iglesia, como digamos, en tres estados. La iglesia que peregrina, nosotros, la iglesia purgante, purgatorio, y la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la celestial. La iglesia peregrinante es la iglesia testimonial y testimonia una victoria en la cruz de Cristo el Señor, y eso implica caminar a todas las partes del mundo, a los confines de la tierra, para anunciar una noticia nueva. Cristo ha resucitado, Cristo venció la muerte y Dios Padre lo levantó, lo glorificó, lo exaltó. Cristo se levantó de la fosa, de la tumba, y hoy vive glorioso ante el Padre Dios. Y la iglesia es erigida como hermana y dice hoy también Jesús como testigo de una resurrección, de un hecho histórico, palpable, real y de fe. Dios a Cristo le ha dado la autoridad y Él aparece, no un fantasma, no una ideología, no una filosofía, no, es una persona a quien seguimos con un proyecto salvífico de salvar la humanidad entera. Que el hombre, como lo dice hoy también el apóstol San Juan, primera carta, el hombre guarda los mandamientos de Dios, y aquel que los guarda está en la verdad. Que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso, la verdad no está en él. Pero quien guarda los mandamientos de Dios, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aquellos que creemos en Jesucristo somos seres humanos plenos, sí, con nuestros miedos y nuestros, como dice aquí la palabra, aterrorizados por la muerte, por lo que vemos, pero Cristo nos quita los miedos y el terror para caminar con Él y amarnos los unos a los otros. Un amor que implica gastar la vida como la vela en el altar y vibrar, cantar, alabar, adorar, contemplar a Cristo en la cruz y a Cristo glorioso, porque Cristo vive. Y la iglesia testimoniará siempre y con parresía y con valentía un hecho, que Cristo está entre nosotros, no estamos solos. Dios acompaña a su iglesia en este caminar. Un caminar hoy de pronto vemos el mundo en sombras, vemos el mundo amenazado. Ya ayer escuché la estadística, ayer han muerto en el mundo hasta hoy, hasta ayer, 3 millones de personas, 3 millones han muerto por la pandemia, sin contar las muertes violentas, la muerte por otras patologías, las muertes naturales. 3 millones de personas han muerto por la pandemia. Hermanos, estamos en un momento también de esperanza, en un momento donde no hay que bajar la guardia, y la camándula y el Santo Rosario y la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía, sobre todo la oración de contemplación y la alabanza para derrotar la muerte como Cristo así lo hizo y lo hará. En Cristo la muerte está vencida, en Cristo la muerte ya está vencida, y en Cristo hemos de vivir para siempre, históricamente y también en lo eterno. Hay que estar siempre en esa oración permanente. Hablo con los conventos de clausura y los conventos de vida activa y los sacerdotes, nuestros ministros. Nos toca todos los días en la Sagrada Eucaristía con mucha fe. Ahí a Dios lo palpamos en el pan de vida, porque es vida que se hace pan, es pan que se hace vida. Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte y pedirte que alimentes con esperanza a aquellos que hoy la han perdido. Estamos en situación de oscuridad, en situación de muerte, en situaciones ambiguas, en situaciones muy difíciles. ¿Cuántas lágrimas, como las mujeres, ir al sepulcro, las mujeres del Evangelio, a llorar un difunto? Y así hoy tantas mujeres, tantos hijos, tantos hombres, tantas personas llorando sus difuntos. Les llamamos a la esperanza que esto pasará, y en la pospandemia esperamos reconstruir un tejido social distinto y mejor, más interhumanos, con mejores interactuaciones, un ser humano más tierno, más cercano, más puro, más limpio, un ser humano más humano, perdón la redundancia. Hermanos y hermanas, queremos que esta situación adversa a la vida nos conforte y nos alegremos mañana
al tener nueva esperanza y una nueva aurora, porque en Cristo Jesús amanecerá un nuevo día, un día de gloria y de paz. Paz a ustedes. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, amén. Creo en Dios Padre